Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a centrarnos en la realización de el trabajo con las fuentes históricas, ya que como hemos visto en clase, a la hora de hacer frente a la asignatura de la historia, los historiadores tenemos que trabajar constantemente con fuentes históricas. Es nuestra herramienta principal de trabajo, ya que es de donde obtenemos la información. Hay que decir que en ocasiones esta información puede verse manipulada y bueno, pues hay que andar con mil ojos. Y es por eso que es necesario dar estos primeros pasos en el trabajo de las fuentes históricas, ¿de acuerdo? Bueno, tal y como os he dicho, a la hora de enfrentarnos a una fuente histórica tenemos que decir varias cosas, pero el primer paso que tenemos que realizar es la lectura, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os parece, os he puesto este ejemplo que tenemos aquí. Lo vamos a leer y después vamos a ver los dos primeros pasos que hay que dar en el trabajo de las fuentes históricas, que son la clasificación y el análisis. En este primer punto vamos a empezar a leer, ¿vale? Hallándonos a 52 grados de latitud meridional, encontramos un estrecho que llamamos de las 11.000 vírgenes y va a desembocar a otro mar que llamamos Pacífico. En la noche sobrevino una borrasca terrible que nos obligó a abandonar las anclas y a dejarnos arrastrar dentro de la bahía, a merced de las olas y el viento. Habíanse pasado 2 días sin que hubiésemos visto reaparecer las dos naves, de modo que las creíamos perdidas por la tempestad. Mas, mientras nos hallábamos en esta incertidumbre acerca de su suerte, las vimos regresar hacia nosotros. Este texto ha sido escrito por Antonio de Pigafetta, que fue el escribano de la expedición de Fernando de Magallanes, en el día 21 de octubre del año 1520. Bueno, pues este es el texto y el primer paso, como hemos visto, es sencillo, hay que leerlo, hay que comprenderlo todo. Obviamente hay algunas palabras que podemos ver que, bueno, pues que son de otra época, algunos conceptos que a lo mejor no podemos entender y es necesario entenderlos, ¿vale? Una vez que hemos realizado esta lectura, tenemos que pasar al primer punto, que es la clasificación. La clasificación es bastante sencilla, pero hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿vale? Aquí os he puesto una columna en la cual os indico los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de clasificar un texto, y aquí os he puesto ya el ejemplo resuelto. En primer lugar, lo primero que hay que decir es el tipo de fuente. Hay que decir si es una fuente primaria o secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Primaria es una fuente que pertenece a la misma época, es decir, que el que ha escrito esto pertenece a la misma época, ha sido testigo o anda cerca, ¿vale? Alguien se lo ha contado de primera mano y es, bueno, pues es muy cercano a su época, ¿vale? Y una fuente secundaria, a diferencia, es una fuente que se ha escrito con posterioridad, pero con posterioridad, con muchos años de posterioridad. Es decir, es una fuente, es un tipo de fuente secundaria en la cual el escritor no ha sido testigo de lo que ha visto y por lo tanto está escribiendo en base a unos conocimientos que tiene o porque alguien se lo ha contado muchos años después de que esto sucediera. Bueno, pues en función de si es una u otra, pues lo indicaríamos, si es primaria o secundaria. Respecto a la naturaleza, bueno, pues hay que tener en cuenta estos aspectos. Naturalezas hay muchas y en ocasiones se puede dar que en algún caso, pues algunas de estas puedan ser, es decir, que podamos entender que un texto tenga dos tipos de naturaleza, ¿vale? Pero va a ocurrir poco. ¿Qué tipos de naturaleza hay? Bueno, pues por ejemplo tenemos naturaleza política. Se trata de discursos, proclamas, manifiestos, todos los textos que tengan un sentido político, de convencer, de expresar una idea política, de iniciar una especie de revolución, por así decirlo. Bueno, pues todo esto tiene un sentido político. Jurídico, bueno, pues son todas las leyes, las constituciones, los tratados, ¿vale? Bueno, pues todos aquellos textos que tengan un sentido legal, que tengan unos artículos, que tengan unos acuerdos, bueno, pues tienen ese sentido, esa naturaleza jurídica. La naturaleza estadística. Bueno, pues básicamente un texto tiene naturaleza estadística cuando estamos hablando de censos, catastros, es decir, cuando tiene un montón de datos, los cuales se pueden agrupar para obtener datos estadísticos, ¿vale? Listados de personas que viven en una calle, etcétera, ¿de acuerdo? Habitantes de un pueblo, etcétera. Testimonial. Bueno, pues testimonial son todos aquellos textos que tengan que ver con una memoria, un diario, una carta. Son textos más personales
y bueno, pues de un carácter más privado, por así decirlo, ¿vale? Pero que, bueno, en ocasiones no tiene por qué ser privado, simplemente es un testimonio, es algo que ha visto esa circunstancia, ese acontecimiento histórico y lo quiere dejar por escrito. Por lo tanto, en muchas ocasiones este escrito de naturaleza testimonial va a ser un tipo de fuente primaria, ¿de acuerdo? Literaria, pues por ejemplo, una novela que nos hable sobre algún acontecimiento histórico, pero que no ha sido escrito en esa época. Es decir, es una novela que se ambienta, por ejemplo, en la expedición llevada a cabo por Fernando Magallanes, ¿vale? Obviamente es un escritor contemporáneo del siglo XX o del siglo XXI, que obviamente no ha estado en esa expedición, pero bueno, a través de conocimientos, a través de una investigación que ha hecho, bueno, pues ha escrito una novela. También pueden entrar aquí los artículos de prensa, artículos de revistas especializadas en historia, ensayos, personas que han escrito algún posible ensayo sobre este acontecimiento, etcétera. De carácter historiográfico, bueno, pues estaríamos hablando de estudios de historiadores posteriores. Esto quiere decir que un historiador que ha estudiado este acontecimiento histórico ha hecho una publicación, ¿vale? Ha escrito un libro, ha escrito una publicación al respecto de esta circunstancia, ¿no? De este acontecimiento. Por lo tanto, como tiene una naturaleza posterior, todos los textos historiográficos normalmente van a ser secundarios, ¿de acuerdo? Van a ser un tipo de fuente secundaria. Bueno, pues una vez visto los tipos de fuente y la naturaleza, pasamos, hay que decir, obviamente, el autor del texto, siempre y cuando lo tengamos. Hay muchos textos que van a ser anónimos, pero si tenemos la oportunidad de saber quién lo ha escrito, nos informa el texto de quién ha escrito este texto, pues lo pondríamos, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, tendríamos que hablar de la localización geográfica y cronológica del texto, es decir, hay que responder a la pregunta de cuándo y dónde se creó el texto, ¿de acuerdo? Es decir, hay que establecer cuándo fue escrito este texto, si nos lo pone el texto, si nos da algún tipo de fecha, si en el texto aparece alguna fecha o algún año o algún siglo, que aunque sea, pues lo podamos poner, ¿vale? Si no, pues tendríamos que dejarlo vacío o si queremos arriesgarnos, pues intentar poner alguna fecha cercana a ese acontecimiento. Respecto a dónde se creó, pues hay que establecer dónde fue creado este texto, dónde fue editado. Normalmente esta información se nos da. O, por ejemplo, el texto a veces también contiene una localización geográfica. Bueno, pues eso habría que ponerlo también, ¿vale? Destinatario puede ser de dos tipos. Puede ser un destinatario público, es decir, está dirigido a muchas personas, tiene un carácter, por lo tanto, público, o está dirigido a una persona exclusivamente. Por lo tanto, podríamos decir que tiene un carácter privado o simplemente no está destinado a nadie. Simplemente es un escrito en el cual se relata lo que ha sucedido y es un escrito que el autor quiere guardar para sí mismo. Obviamente, esto no podemos escribirlo así, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es, básicamente, redactar todos estos elementos en este párrafo que podemos ver, en este ejemplo que os he puesto aquí. Estamos haciendo, os recuerdo, este texto que hemos visto anteriormente, ¿vale? De Antonio Pigafetta, y que fue escribano de la expedición de Magallanes, y bueno, pues vamos a ver cómo lo clasificaríamos. Yo siempre suelo poner esto, ¿vale? Y como si os fijáis, aquí en negrita tenemos los elementos que están en la clasificación y que ya han sido resueltos y se han plasmado en este párrafo. Bueno, pues esta clasificación quedaría de la siguiente manera. El presente texto es una fuente primaria, ¿vale? Es una fuente primaria, hemos dicho que es un tipo de fuente primaria o secundaria. Bueno, pues esto está escrito en el momento, por Antonio Pigafetta, una persona que estuvo presente en la expedición de Magallanes. Por lo tanto, es una fuente primaria, cuya naturaleza es testimonial. En este caso, es un diario, de a bordo, es un cuaderno en el cual Antonio de Pigafetta anotaba lo que iba ocurriendo a diario en ese viaje. Entonces es de naturaleza testimonial, al tratarse de un diario que narra el viaje de Fernando de Magallanes. El autor de este fragmento es Antonio de Pigafetta, nos lo dice el texto, el cual era el escribano de la expedición que lo escribió, y aquí ya entramos en la localización geográfica, lo escribió ¿dónde? Pues lo escribió cerca del Estrecho de Magallanes, el cual en el texto aparece como el Estrecho de las 11.000 Vírgenes. Y también podríamos decir, bueno, nos hace referencia a la latitud en la cual se encontraban, es decir, se encontraban en el hemisferio sur en una latitud de 52 grados, ¿de acuerdo? ¿Cuándo fue escrito? ¿Vale? Aquí ya tendríamos la localización geográfica ya puesta, tendríamos que centrarnos en cuándo fue escrito. Bueno, pues la fecha nos la da el texto y aparece 21 de octubre del año 1520.
En cuanto al destinatario, bueno, pues simplemente o público o privado, pues en este caso es un diario, ¿vale? Entonces tiene un sentido más privado. Este señor anotó estos elementos para ser consultado, pero no con el objetivo ni de publicarlo, ni mucho menos. Sin embargo, obviamente, estos textos han prevalecido en el tiempo y han llegado hasta nosotros, ¿vale? Pero originalmente habría que decir que es privado, ¿de acuerdo? Sin embargo, si en algún caso tenéis alguna duda y consideráis que es público, bueno, pues simplemente tendríais que ponerlo, ¿vale? Lo que pasa es que tendríais que argumentarlo. Todo aquello que se ponga es necesario, como podéis ver en esta clasificación, redactarlo un poco y explicar por qué es así, ¿vale? Vamos a pasar al segundo punto, que es el análisis. El análisis es una parte fundamental. Lo primero que os tengo que decir es que en esta parte es fundamental entender todos los conceptos que aparecen en el texto y las ideas que quiere transmitir. Básicamente hay que decir dos cosas. La idea principal, en la cual debemos utilizar una frase que resuma la totalidad del texto, y una idea secundaria y las ideas secundarias, lo voy a poner en plural, ya que son varias, suelen aparecer varias. Y bueno, pues ¿qué son las ideas secundarias? Bueno, pues son los argumentos que utiliza el autor. Es decir, para ello hay que analizar los párrafos del texto y hacer referencia a esos párrafos, ¿de acuerdo? Os recuerdo que nunca hay que parafrasear, es decir, nunca hay que copiar lo que pone el texto que estamos analizando, ya que eso nos sirve, ¿de acuerdo? Hay que ser capaces de transmitir las ideas secundarias y la idea principal, pero siempre con otras palabras diferentes. Vamos a ver el ejemplo. La idea principal del texto gira en torno a la voluntad del autor de informar de la expedición realizada por Fernando de Magallanes entre el año 1519 y 1522, que se basaba en la búsqueda de un paso para llegar a las llamadas Islas de las Especias y que supuso la primera vuelta al mundo. Es decir, aquí estamos resumiendo en una frase un poco extensa, ¿vale? Pero aquí estamos resumiendo todo el contenido del texto. La voluntad del autor es la de informar de la expedición realizada por Fernando de Magallanes, ¿de acuerdo? Hasta ahí estaría bien. Esto pues lo he añadido un poco yo pues para contextualizar ese escrito. Pasamos a las ideas secundarias. Las ideas secundarias, bueno, pues aquí ya nos vamos párrafo por párrafo. Tenemos 4 párrafos en el texto y bueno, pues aquí vamos viendo qué nos cuenta cada párrafo. En el primer párrafo se nos habla de su ubicación y que la tripulación encuentra un estrecho que conduce a un nuevo océano llamado Pacífico. En el primer párrafo se habla específicamente de eso, de dónde están ubicados y cómo se llama ese estrecho y que da paso a un nuevo océano llamado Pacífico. En el segundo párrafo podríamos decir que se nos habla de que les sobreviene un mal tiempo, una borrasca, ¿vale? Pero como en vez de evitar de decir borrasca, porque lo dice el texto, vamos a decir pues, que vino mal tiempo, vino una tempestad, ¿de acuerdo? Vino una lluvia muy fuerte que sufrió toda la tripulación y que, bueno, pues esto obligó a las naves, a los barcos, a dejar las anclas y a dejarse llevar por las corrientes y el viento. En tercer lugar, el tercer párrafo habla de que, bueno, tras 2 días después de esa tormenta, dos naves se han perdido, ¿vale? Y se considera que han desaparecido tras la tormenta, ¿de acuerdo? Finalmente, en el último párrafo, lo que menciona Antonio de Pigafetta es que, bueno, pues esas naves que habían sido consideradas perdidas aparecen. Y bueno, pues ahí acaba el fragmento que nos cuenta este autor. Obviamente hay mucho más, pero a la hora de analizar el texto normalmente van a aparecer estos pequeños fragmentos, ¿vale? Bueno, pues estos son los 2 pasos que hay que entender. Con esto ya iríamos bastante bien para poder realizar esos 2 pasos, la clasificación y el análisis. Y espero que os sirva mucho. Un saludo a todos. Hasta luego.